y luego construimos los diagnósticos morfológicos. ¿De acuerdo? Bueno, por aquí proponen que es un hígado. ¿Por qué es un hígado? Porque hay una tríada portal. ¿Cuáles son las estructuras de la tríada portal? No entendí nada. Otra vez. Pero es que ellas tienen unos apellidos. Vamos a identificar tres estructuras. La primera es la arteria hepática, ¿verdad? La arteria histológicamente la puedo diferenciar porque ella tiene una capa de músculo liso desarrollado en su capa media. ¿Listo? Y ese músculo liso se observa de color eosinófilo. Arteria hepática. Luego está la vena porta. La vena la puedo identificar porque ella no tiene esa gran cantidad de músculo liso en su capa. Y la última estructura es conducto biliar. Histológicamente yo puedo identificar el conducto biliar porque este tiene epitelio cúbico simple, ¿verdad? Ahora sí, su merced, que fue la que dijo que lo señale, ¿cuál es la arteria, cuál es la vena y cuál es el conducto? Lógicas del hígado son los cordones de hepatocitos, los sinusoides y la vena centrolobular. Por favor, dibújate la vena centrolobular. Pero profe, la estás dibujando como muy grande, ¿no? Como la vena centrolobular. Esa es una rama de la vena porta. ¿Listo? Es una rama de la vena. Pero estamos viendo la vena centrolobular. ¿Listo? Ahora dibújate, por favor, los sinusoides. Excelente, ¿lo vieron? Vamos bien. Ahora dibújate, por favor, los hepatocitos que están organizados en cordones. Recuerden que los hepatocitos son las células parenquimatosas especializadas en el hígado. Los hepatocitos cumplen alrededor de 500 funciones para el cuerpo. ¿Listo? Ahí estás dibujando como un cordón, ¿no? Ahora dibújate los hepatocitos, hepatocito por hepatocito. 1, 2, 3. ¿Lo vieron, muchachos? Sí. Muchas gracias. La histología no es un acto de fe, ¿sí o no? Se puede mostrar. Recuerden, muchachos, esta que es la arteria portal tiene una arteria hepática que es una rama de la arteria hepática que viene a los hepatocitos. También está la vena porta, que es esta grande que está acá. ¿Y de dónde viene la vena porta? Del intestino delgado. Cada vez que el animal consume alimentos, reduce su tamaño por masticación en la boca, lo lleva al estómago. En el estómago empieza la digestión de las proteínas. ¿Cómo se llaman las enzimas del estómago que digieren las proteínas? En el estómago hay unas fosillas gástricas. En esas fosillas hay 5 células epiteliales diferentes. En el fondo de la fosilla hay 2 células epiteliales que se llaman células principales y células parietales. Las células principales producen pepsinógeno y las células parietales pasan cloro e hidrógeno para que en la luz del estómago se forme el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría repetir esa parte? Las principales es pepsinógeno. Sí, señor. Y las otras son. Y las parietales ya están en el fondo de la fosilla gástrica. Entonces, muchachos, si yo fuera una célula parietal que está en el fondo de la fosilla gástrica, yo lo que hago es, del ácido carbónico y del bicarbonato de sodio, le saco un hidrógeno y lo mando para arriba para la luz del estómago.
¿Listo? De la matriz extracelular tomo cloro y lo mando para arriba para la luz del estómago. Luego en la luz del estómago, el cloro, que tiene 7 átomos en el último nivel de valencia, necesita un átomo más para formar la ley del octeto. El átomo lo tiene el hidrógeno. Entonces el hidrógeno se une con el cloro formando un compuesto que se llama ácido clorhídrico. Eso sucede en la luz del estómago. ¿Listo? El ácido clorhídrico tiene 7 átomos en el último nivel de valencia del cloro y un átomo del último nivel de valencia del hidrógeno. Se forma la ley del octeto y es un compuesto estable. ¿De acuerdo? Está mal cuando alguien dice que las células parietales del estómago producen ácido clorhídrico. Eso es imposible. Si una célula produjera ácido clorhídrico, ¿qué le pasaría? Se autodigeriría, se moriría, se destruiría. ¿Listo? Al contrario, la célula parietal lo que hace es que manda el hidrógeno y luego manda el cloro para que en la luz del estómago pues se unan ellos y se forme el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? El pepsinógeno, por ejemplo, se produce como una proenzima o como un zimógeno. Luego en la luz del estómago, el ácido clorhídrico lo cliva para que se convierta en una enzima activa. ¿Qué sería la pepsina gástrica? La pepsina gástrica va a agregar agua a los enlaces que hay entre los aminoácidos para degradar las proteínas. Perdón, para digerir las proteínas. Esas proteínas se convierten en aminoácidos, los cuales van a ser absorbidos y traídos aquí al hígado por medio de la vena porta. Entonces por allá en la luz del duodeno están los enterocitos, absorben los aminoácidos, absorben los ácidos grasos, absorben los monosacáridos como la glucosa y por medio de la vena porta desde el intestino pues les llega al hígado. Luego la sangre que viene aquí a la arteria hepática y a la vena porta se riega y se conduce a través de los sinusoides hacia la vena centrolobular. En medio están los cordones de hepatocitos. Si yo fuera un hepatocito, pues yo saco un bracito al espacio de C, que es el espacio que hay entre el hepatocito y la célula endotelial del sinusoide, para tomar toda la materia prima que necesita. Aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos que fueron absorbidos en el intestino, y así el hepatocito puede producir un montón de cosas. Puede producir por hidrógeno, albúmina, globulina, que luego la devuelve al sinusoide y que se dirige hacia la vena centrolobular. De la vena centrolobular se dirige hacia la vena hepática se dirige hacia la vena cava llega al corazón. Atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar, sube al pulmón. Regresa al corazón, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, arteria aorta y sale para el resto del cuerpo. De esa manera, todo lo que producen los hepatocitos pues le va a llegar a todos los tejidos del cuerpo. Y lo hace con la materia prima que le llega a través de la vena porta. ¿Claro? Estoy haciendo un paneo de la lámina para que ustedes se fijen cómo es la distribución y cómo es la severidad. ¿Será que eso es focal, multifocal, focalmente extenso, generalizado? ¿Será que eso es leve, moderado, severo? Por favor, miren el televisor. Entonces ya hicimos lo primero, que es la identificación del órgano y sus características histológicas. Ahora tenemos que encontrar cuál es la lesión. Y de esa lesión, en el diagnóstico morfológico, escribo distribución, severidad y duración. Esta, por ejemplo, es otra tríada portal. Si ven aquí a la izquierda, como a las 10, la vena centrolobular. Esa es la histología que todos ustedes manejan súper bien. O sea, esa es la histología que yo les pido que dibujen en los parciales. Ya tienen en la cabeza la distribución.
Ahora voy a ir a 10X para que ustedes identifiquen cuál es la lesión. Ya deben de saber cuál es la distribución y la severidad. Y ahí pueden ver la lesión. ¿Ven el contraste entre algo que es basófilo y algo que es eosinófilo? ¿Cuál es la lesión? Necrosis de coagulación. ¿Cuáles son las características morfológicas de la necrosis de coagulación? Se conserva la arquitectura del órgano. La arquitectura del órgano son cordones hepáticos, sinusoides, triada portal, venas centrolobulares. Esa es la arquitectura del órgano. ¿Qué más? Eosinofilia del citoplasma, por ejemplo, un cambio morfológico de muerte celular. ¿Sí? Vean que los hepatocitos son basófilos y los que están muertos, ¿de qué color son? ¿Listo? Otra característica es que, bueno, es característica de todas las necrosis, muchachos, que hay inflamación asociada. Como estamos en el capítulo de inflamación, pues vamos a ver cuál es el exudado inflamatorio que acompaña esta necrosis. Células inflamatorias, como por ejemplo los linfocitos, que es una célula redonda, es la segunda placa. Yo voy a hacer un paneo del corte que hay en esta placa, empezar por acá arriba, acá, y ustedes van a identificar el órgano, la distribución y la severidad. ¿Listo? Deben aproximarse también a cuál es la lesión. Vamos a ver. Órgano, distribución, severidad, lesión. Bueno, puede ser, pero entonces sería, no sé si hay una necrosis. Sí. No, sí, señor. Sí, señor. Bien. ¿Identificaron el órgano? Aunque la lista no lo dice y allí no hay ningún pedacito histológico que sirva para confirmar, yo pienso que es una piel. ¿Listo? Pero con múltiples. Señores, déjenme terminar. Si fuera una piel, yo debería ver epidermis, queratina y la dermis, que es un montón de tejido conectivo. ¿Listo? En ninguna parte del corte existe epidermis, ni queratina, ni nada de eso. ¿Listo? Pero por la matriz extensa de tejido conectivo, yo creería que esto era una masa fibrosa que le sacaron a un animal. ¿Listo? Entonces, por ahora, vamos a colocarle órgano piel. ¿Listo? ¿Qué les llamó la atención de todo el recorrido? Yo podría ver todo el tejido conectivo, ¿cierto? Voy a colocar un campo donde solo haya tejido conectivo. Por ejemplo, es una matriz extensa de tejido conectivo, miren ese campo, pero hay algunos lugares donde se pierde esa matriz de tejido conectivo. Estos muchachos son microabscesos. ¿Listo? Luego los abscesos, ¿con qué tipo de necrosis está relacionado? Con necrosis de liquefacción. ¿Cuál es la célula inflamatoria que predomina en la necrosis de liquefacción? Los neutrófilos. Muy bien. Los neutrófilos son células de la inflamación aguda, subaguda o crónica.
Aguda, muy bien. Pues Pero, depende, ¿no? pero, como yo veo una proliferación extensa de tejido conectivo, es un argumento histológico que pesa más. Por lo tanto, la duración de este cuadro sería crónico activo. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar cómo es el microabsceso. Yo puedo apreciar un límite entre lo que sería la matriz de tejido conectivo y lo que sería el microabsceso. En ese microabsceso puedo ver un montón de células inflamatorias, que son todos esos puntos de color basófilo dentro del absceso. Puedo ver un material de color basófilo refractario, que son colonias de bacterias. Todo esto que están aquí son colonias de bacterias. ¿Listo? Y alrededor de las colonias de bacterias hay una capa o un material de color eosinófilo. ¿Sí lo ven? Esa capa de color eosinófilo corresponde a un montón de anticuerpos y restos de bacterias destruidas. Entran alrededor de colonias bacterianas. Esto es una colonia y alrededor de ella pues tienen restos de bacterias muertas con anticuerpos. Esto es otra colonia bacteriana y esto es otra y esta es otra. ¿Listo? Ahora vamos a tratar de ver cómo es la morfología de la célula inflamatoria. Voy a buscar en este caso, muchachos, son neutrófilos. Los neutrófilos son células redondeadas que tienen un núcleo que es segmentado. Ese núcleo se puede ver de esta manera y ellos pertenecen a la familia de los granulocitos, por lo tanto deberían tener gránulos, aunque no es tan común verlos en hematoxilina y eosina. Esa célula inflamatoria, que son los neutrófilos, son las que ustedes deben identificar aquí en este absceso. Entonces, yo les voy a dibujar algunos y ustedes van a buscar los demás. ¿Listo? Por ejemplo, miren este. Este sería como el más fácil de identificar. Yo puedo ver aquí una célula y yo puedo ver su núcleo que tiene forma como de herradura. Ahora, lo voy a borrar para que ustedes lo vean. Voy a apagar la luz. Entonces, lo voy a borrar y usted me dice si le ve o no esta forma del núcleo a la célula inflamatoria. Dale cuidado. ¿Sí? Vamos a ver otro. Por ejemplo, aquí yo puedo ver un neutrófilo que es como si tuviera unas diademas. Lo voy a borrar para que ustedes lo identifiquen. ¿Listo? Vale, cuidado. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí. Bueno. Dicen que abajo hay otro para que veamos la morfología de las células inflamatorias. Severo. Yo creería que es más bien moderado. ¿Moderado? Sí, no lo veo tan severo. ¿Listo? Me parece que crónico activo está muy bien. ¿Listo? Y ya, ahí estamos. Sí, necrosis de la incubación. ¿Otra vez? Otra vez. Piel con necrosis de liposucción, multifocal, moderado, crónico activo. Luego la distribución y la severidad. ¿Qué órgano puede ser? Puede ser rico. ¿Listo? ¿Pudieron identificar el órgano? No. Ahí está. Ganglio. Ganglio linfático. Si fuera un ganglio, debería ser un órgano del sistema nervioso periférico. Para que sea un ganglio, yo debería ver somas neuronales. Y en este caso,
pues se aleja mucho. Primero. Y segundo, dijimos que era un órgano del sistema linfoide. Por lo tanto, ganglio está equivocado. ¿Qué? El nodo linfoide. El nodo linfoide sí es. ¿Cuáles son las partes histológicas de un nodo linfoide? Voy a ponerlo a dibujar un nodo linfoide en un parcial. Entonces, si fuera un nodo linfoide, yo debería ver cápsula con senos subcapsulares, corteza con nódulos linfoides, paracorteza, médula con cordones medulares y senos medulares. Esa es la histología del nodo linfoide. Nodo linfoide. Y acá está. Entonces, voy a hacer el paneo acá rápidamente. Y ya. Yo puedo ver que hay un foco grande donde se pierde la arquitectura del órgano. Y además de basófilo refractario, deposición de minerales. ¿Qué tipo de necrosis es? Decaseificación. Esto Con necrosis de caseificación crónico focalmente extensa moderada. bueno, no es focalmente extenso, sino que es focal. Y es focal, muchachos, porque yo puedo ver que está circunscrito. Lo que pasa es que el foco es demasiado grande. Entonces cuando se corta, pues no quedó todo. Pero cuando yo hago el recorrido, fíjense que es un solo foco. Póngale cuidado. Pero voy a empezar por aquí. Miren que es un solo foco, vean. ¿Sí ven? Listo. Entonces, en vez de generalizado, sería más bien focal. ¿Listo? ¿Y en la severidad que le puso? No, eso es severo. Eso es severo porque el foco es tan grande, muchachos, que fíjense que abarca. Aquí está una parte del corte del órgano, pero el foco es mucho más grande. Y por eso es severo. ¿Listo? Ven esto. ¿Qué órgano es? ¿Por qué es una piel? Por la queratina. Por la queratina. Por la dermis. Por la epidermis. Por folículos pilosos. Vamos bien. Fíjense muy bien que aquí hay una capa de proteínas que sería la queratina. Aquí, ¿qué sería? La epidermis va desde aquí, que sería el estrato basal, hasta aquí, que sería el estrato córneo. ¿Sí o no? Y de aquí hacia abajo sería la dermis. ¿Listo? ¿Cuántas partes tiene la dermis? Dos. ¿Cuáles? Dermis superficial y dermis profunda. O dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar se interdigita con la epidermis. ¿Cómo así? ¿Listo? La dermis papilar, que sería esta capa de acá, se interdigita con la epidermis. Está en contacto con la epidermis. O sea que dermis hay dos. Señor. O sea, hay dos dermis y la epidermis. Vale, cuidado. Hay dermis y epidermis. Luego, la dermis tiene dos partes: dermis superficial y dermis profunda o papilar reticular. La epidermis tiene 5 estratos: basal, espinoso, granular, lúcido y córneo. 5 estratos. Yo puedo ver que en la dermis hay una infiltración grande de células inflamatorias.
Todos esos puntos basófilos que están aquí en la dermis superficial y en la dermis profunda, todos estos puntos pues son células inflamatorias. Ahora, ¿cuál es el exudado de esa inflamación? ¿Cuál es? Vamos a mostrar. El exudado sí es granulomatoso. ¿Listo? Y el exudado es de tipo granulomatoso cuando yo puedo ver histiocytos, macrófagos epitelioides o células gigantes multinúcleas. En este caso yo puedo ver unos macrófagos que son súper grandes y esos macrófagos corresponden a histiocytos. Hay un montón de ellos. Yo puedo dibujar la membrana plasmática, puedo dibujar el núcleo y el nucleolo. ¿Listo? Voy a borrar para que los vean. Hay un montón de ellos. ¿Los vieron? ¿No? ¿Le dibujo otros? Estos muchachos son unos macrófagos que son súper grandes y son típicos de la inflamación granulomatosa. ¿Listo? Estos son los núcleos. Estos son los núcleos. Los voy a borrar para que los vean. ¿Listo? ¿Vieron el citoplasma y los núcleos grandotes? Además de esos macrófagos de la inflamación crónica, las que son completamente redondeadas y que su núcleo ocupa casi todo el citoplasma. Son linfocitos. El diagnóstico morfológico de la piel, ¿cómo sería? Sí. En el caso de la piel, donde ustedes tienen que colocar el prefijo del órgano, tienen que colocar el sufijo, que en este caso es itis, porque no hay inflamación, y luego el exudado. En eso quedamos, ¿no? Esto sería, muchachos, una dermatitis granulomatosa. Es tejido adiposo. Sí, Es tejido adiposo. Pues lo primero que hacemos es identificar el organismo. La grasa de hematocilina y eosina es translúcida. Y esta es translúcida porque el tejido se deshidrata cuando se somete a alcoholes de diferente concentración. El propósito de la histotecnia es sacarle el agua al tejido y el espacio que ocupaba el agua rellenarlo con parafina para que luego se pueda cortar y luego se pueda colorear. ¿Listo? La grasa en hematocilina y eosina es translúcida. Nosotros habíamos visto unas características morfológicas de muerte celular. ¿Cuáles eran? Cariorexis, pegnosis y eosinofilia del citoplasma. Cuando una célula se muere, sus proteínas pues se desnaturalizan. ¿Listo? En el caso del tejido graso, muchachos, fíjense que por aquí los adipocitos ya no son completamente translúcidos, sino que se pueden ver de color eosinófilo, los adipocitos. Eso se debe a que cuando la célula se murió, se desnaturalizan las proteínas y esas proteínas sí se pueden marcar o teñir con hematocilina y eosina. Las células que están vivas, no. Las que están muertas exhiben eosinofilia del citoplasma. Fíjense que a la derecha los adipocitos son translúcidos. Perdón, a la izquierda. Y a la derecha los adipocitos son eosinófilos. Luego, ¿cómo le colocamos la duración a este cuadro? La duración, ¿cómo sería? Para saber la duración, tenemos que irnos a revisar el exudado inflamatorio. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar el exudado. ¿Cuál será la célula inflamatoria que predomina?
Entonces, mira, aquí está el límite entre unas células que estaban vivas, aldocitos translúcidos, y otros que están muertos. ¿Sí ven a la derecha? Yo puedo ver la membrana celular y esto sería el citoplasma. El citoplasma del adipocito, ¿de qué color es? ¿Listo? Ahora, ¿cuáles serán las células inflamatorias que predominan en este cuadro? ¿Serían linfocitos? Si yo viera células que son redondas y pues yo me preocupa casi todo el citoplasma. ¿Será que son histiocitos o macrófagos anticarioides? Ahí está. ¿Cuáles son las células inflamatorias que están presentes? Linfocitos, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna otra célula inflamatoria? Hay neutrófilos también, ¿cierto? ¿Todos ven los neutrófilos? ¿Y los linfocitos también? Excelente, me alegra que todos los vean. Pero solo un par. Por ejemplo, yo puedo ver este. ¿Cómo es la forma del núcleo de ese neutrófilo? Diademas. Bueno, ¿cómo es la forma del núcleo de ese neutrófilo? ¿Vieron los neutrófilos? ¿Los compañeros de atrás lo vieron? Sí. Ya se me dio. Pero también, muchachos, hay unas células que es completamente redondeada y su núcleo ocupa todo el citoplasma. ¿Sí o no? ¿Los vieron? Son linfocitos. ¿Cuál es el infiltrado inflamatorio que predomina? ¿Cuál es la célula inflamatoria que predomina? Voy a recorrer un poco para que ustedes tengan más datos. Miren ahí. ¿Cuál es la célula inflamatoria que predomina? Linfocitos. ¿Estoy de acuerdo? Vamos a ver otro campo. Profe, yo tengo una pregunta, no sé si usted ya nombró eso que se llama eosinófilo como encendido, que Glóbulos rojos dentro de capilares venosos. Ahí. Neutrófilos, linfocitos. Ahí hay más neutrófilos en ese campo, pero está el ciclismo. Ahí. Si les construyen el diagnóstico morfológico. Ya les acabé de mostrar las células. Quiero escuchar cómo construyen ese diagnóstico morfológico. 18, sí, 18. Va 16, 17 y 18. Antes de identificar el órgano es. El morfológico del anterior, ¿cuál es? ¿Alguien? Ya necrosis generalizada, no estoy de acuerdo que sea generalizada. Solamente se vio un foco. Sería focal. ¿Listo? Sí, porque usted ya está colocando el prefijo del órgano. ¿Listo? Usted no debe colocar el órgano. Ya está colocando. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Siempre necrosis de coagulación. Bueno. ¿Listo? Ahora, ¿cómo será la distribución de esa necrosis de coagulación? Multifocal. Yo creería, muchachos, que es generalizada. Que les va a recorrer la lámina otra vez.
Todas estas células musculares aquí que están en corte longitudinal, estas células musculares están muertas. ¿Listo? Lo primero que hacemos es un paneo del corte, que siempre lo hago, para que usted trate de identificar la distribución. ¿Será que es focal, bifocal, focalmente extenso y generalizado? ¿Listo? La distribución. Al mismo tiempo en el paneo usted puede identificar la severidad. ¿Será que eso es leve porque es que apenas es un pedacito por allá apenas? ¿Será que es moderado porque una buena parte del órgano está afectado? ¿O será que es severo porque, uy, eso por todos los lados se ve? Sí, ¿Listo? Ahí ya usted está teniendo los argumentos para distribución y para severidad. o sea, lo que me cuesta es el exudado. Luego voy a mostrarles el exudado. En el exudado hemos estado dibujando en cada una de las placas cuál es la célula inflamatoria que predomina. Pues ya vimos un exudado que era de tipo linfocítico, luego vimos uno que era neutrofílico, luego vimos uno que era granulomatoso, ¿sí o no? Ahora les voy a mostrar aquí cuáles son las células inflamatorias y de acuerdo al exudado usted le coloca la duración. Bien. ¿Cuáles son las células inflamatorias que predominan? Estas son las células musculares en corte longitudinal. ¿Sí o no? Miren que los núcleos se pueden observar a la periferia. ¿Sí o no? Por aquí hay unos espacios donde deberían haber células musculares, pero no las hay. En cambio, las células musculares que se murieron se reemplazaron con tejido conectivo. Entonces yo puedo ver una matriz de tejido conectivo ocupando el espacio donde deberían haber células musculares. Esta célula muscular que viene aquí debería ser larga hasta por acá. Pero miren que por aquí ya no está la célula muscular. Y miren que por aquí está desapareciendo la célula muscular. Esto es una característica histológica particular del músculo estriado esquelético, donde una célula muscular que puede ser así de larga, ¿no? Ahora, el espacio donde estaban las células musculares, pues ya ha sido reemplazado por tejido conectivo. ¿Se da cuenta? Ahora, con ese aumento usted debería ver las células inflamatorias. ¿Qué células inflamatorias predominan en este caso de necrosis? ¿Tienen las estrías del músculo estriado? ¿Por qué se ven las estrías? ¿Por qué se ven las estrías? Aquí su merced tiene las células inflamatorias. Las células inflamatorias son el exudado inflamatorio. ¿Cuál es la célula inflamatoria que predomina? Ahora, en este caso, el exudado inflamatorio es el que le da la duración del cuadro. ¿Sí o no? No. No hay. Obviamente no, porque hay un montón de tejido conectivo. Por lo tanto, la duración de este cuadro es crónica. Voy a devolverme y voy a mostrarles otros campos de este corte. En este campo, muchachos, ustedes deberían ver muchas células musculares atravesando todo el campo. En cambio, yo veo un montón de tejido conectivo que es de color eosinófilo claro. ¿Sí o no? Ese tejido conectivo le dice a usted, ahí había células musculares que se murieron, se rellenó con tejido conectivo y ahora es un cuadro crónico. ¿Sí es claro? Listo. Vamos a ver la última placa.